tiempo vamos a dar inicio entonces a esta reunión. Somos 20 participantes, perdón, y la reunión del día de hoy es para tratar dos presentaciones que realizarán los doctores Enrique Merino y la doctora Catherine Rojas. Van a presentar por separado y la idea es sacarle provecho a estas presentaciones en base a lo que podemos aprender todos en conjunto y ver qué nos pueden aportar ellos también como conocimientos nuevos. No sé si el doctor Resle como coordinador y la doctora Kuf, que también están presentes, si es que efectivamente también quieren dar algunas palabras antes de partir. Claro, un poco actualizar que esta reunión se hace a solicitud de la Jefatura de Servicio del Hospital Van Buren, debido a que hubo un par de situaciones en que se llenaron consentimientos informados en forma incompleta. Por lo tanto, estamos dando cumplimiento a esa solicitud para que el doctor Merino y la doctora Catherine Rojas puedan cumplir con esa solicitud para poder operar. Eso. Catherine Rojas aparece como Catherine Helen en tu... Lo acabo de actualizar. Ah, ya. Eso. Entonces, ¿va a partir Enrique Merino, entiendo? No, parto yo. Katy, ya. Katy, tienes la palabra entonces. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, se ve súper bien. Ya, entonces para partir esta reunión vamos a decir unas palabras sobre la ley 20.584, que es la ley de derechos y deberes de los pacientes. La ley es extensa, pero si bien es larga, hay maneras de agruparla para que su revisión sea más amena y así la podemos comentar hoy. A modo de introducción, esta ley se publicó el 24, se publicó el 2012 en el diario oficial y entró en vigencia el 1 de octubre de ese mismo año. Es aplicable a todos los prestadores de salud, ya sea públicos y privados, pero vamos a ver más adelante que si bien es aplicable a todos los prestadores, igual hay algunos casos en que los prestadores privados no están en obligación de cumplir con ciertos requerimientos, sobre todo en la parte de acompañamiento cultural. Esta ley tiene una parte de resguardo para los pacientes en caso de que ellos sintieran de que no se está cumpliendo alguno de sus artículos, y esto es mediante los reclamos. Para presentar un reclamo, el paciente lo puede hacer ante el mismo prestador involucrado. Para eso todos conocemos que en los hospitales están las OIRS, que son las Oficinas de Información y Reclamos. Esto se puede hacer de manera presencial, como sale en el flyer. También hay una página web y también hay un número telefónico al que ellos pueden acudir. Una segunda instancia sería escalar este reclamo ante la Superintendencia de Salud. La ley presenta un catálogo extenso de derechos de los pacientes, pero las piedras angulares de la ley son resguardar... ¿Aló? Sí. Hay que silenciar. Nico, ¿podéis silenciar a todos menos a la Katy, por favor? Ya, Katy, sigue nomás. El catálogo de derechos que presenta la ley, si bien es extenso, como les contaba, se puede resumir. La ley tiene como piedra angular dejar al paciente como persona sujeto de autonomía, sujeto de dignidad, y basado en esto hay unos informativos que resumen los artículos de la ley por ámbitos. Entonces tenemos el primero, que es el ámbito de la dignidad, y acá de nuevo están resumidos porque si bien acá dice, por ejemplo, el primero, atención oportuna, hay varios artículos que hablan de lo mismo, entonces agrupé
todo lo que era similar para poder exponerlo de una forma más acotada. Se dice que el paciente tiene derecho entonces a una atención oportuna sin discriminación de ningún tipo. Mujer, hombre, etnia, grupo etario, etc. El derecho al trato digno hace referencia a que nosotros tenemos la obligación de ocupar un lenguaje adecuado, que sea comprensible para los pacientes, porque obviamente a veces uno no se da cuenta y se va en tecnicismos que los pacientes no van a entender y las indicaciones no van a quedar. Tienen derecho a ser tratados por su nombre y a que en el caso de cuando hayan alumnos, estos estén supervisados por un tutor. El derecho a la atención de calidad hace referencia a que todas las prestaciones que damos tienen que estar bajo un marco seguro, y eso está estipulado que debe ser por protocolos que tienen que estar establecidos. Por eso puse ahí como la guía clínica para el cáncer cervicuterino. Por eso tenemos guías clínicas. En el ámbito de dignidad también tenemos la compañía y la consejería, que acá hace referencia no solamente a que el paciente tiene derecho a que un familiar esté presente en los horarios de visita junto a él, sino que también habla de la pertinencia cultural, que sobre todo en las áreas donde hay pueblos originarios, estos pacientes tienen derecho a incorporar a su tratamiento su religión y su cultura. Y acá le hacía la excepción de que decía la ley que esto se aplica para los prestadores públicos, pero los prestadores privados no están en la obligación de contar, por ejemplo, con un sacerdote o con una machi para que acompañe a los pacientes. Pero sí, esto se incorpora en los sectores públicos en donde hay pueblos originarios. En el ámbito de la autonomía y de la información, los pacientes tienen derecho a información general que es de carácter administrativo y a información clínica. En la información general, a los requisitos previsionales, las diferencias de ser FONASA o de ser de alguna ISAPRE al momento de atenderse en un hospital público, los valores de las prestaciones que se les van a otorgar y tienen derecho a que se les señale cuál es el protocolo de recepción de reclamos y de sugerencias del hospital, dónde está la OIRS, si no hay una oficina física, el teléfono, etc. Por eso siempre están los flyers con el teléfono, el sitio web en los hospitales. De la información clínica, tienen derecho a que todo el equipo que va a estar interactuando con el paciente porte una identificación y además se identifique con su nombre, a conocer su estado de salud, las alternativas de tratamiento y todos los riesgos que pueden implicar los tratamientos. En el ámbito del consentimiento, solo voy a tocar cuando no se requiere estrictamente, porque aquí que va a haber consentimiento, y estipula claramente que en caso de riesgo vital o de una urgencia, uno puede no hacer el procedimiento de consentimiento informado, o cuando hay falta de intervención, cuando la falta de esa intervención representa un riesgo para la salud pública, o sea, del resto de los pacientes o del establecimiento, incluso del personal de salud. Y los pacientes que están en estado de salud terminal tienen derecho a cuidados paliativos, a requerir el alta voluntaria si ellos lo desean, firmando un papel, obviamente, de esta alta voluntaria, y a no acelerar el proceso de muerte con ningún procedimiento. Hay una cápite para pacientes con discapacidad intelectual, y acá habla que la reserva de información por parte del tratante o de los tratantes, con fin de no perturbar el estado mental del paciente, puede ser realizada, y esto en consenso con el tutor o tutora del paciente. Es como para no perturbar más su estado mental. El flujo de información, por ende, hacia la persona va a ser hacia el tutor, y el tutor va a moderar el flujo de información que llega a la paciente, eso dice la ley. Y las decisiones clínicas de tratamientos irreversibles deben ser, además de conversadas con el tutor, siempre ser llevadas a comité de ética. En el ámbito de la investigación, los pacientes tienen derecho a incorporarse de manera voluntaria a todas las investigaciones que se les puedan ofrecer. Entonces el consentimiento siempre tiene que ser expreso, tiene que ser conversado previamente, libre, de manera informada, con todos los riesgos y beneficios que va a implicar, y tiene que constar en un documento por escrito.
Todos los participantes de la investigación tienen que tener su declaración de conflicto, si es que los hubiese, para que el paciente los conozca. Y todas las investigaciones tienen que estar reguladas por protocolos y acreditaciones que van a corresponder a cada hospital. En cuanto a los comités de ética, aquí hace mención a cuándo el profesional puede acudir al comité de ética en lo que compete a su paciente. Entonces, cuando el profesional dude de las competencias de la persona o estime que su decisión lo expone a daños graves a su salud o a riesgo de morir, el médico podría apelar al comité de ética para insistir en algún tipo de tratamiento. Y si la indicación de un tratamiento o de limitación de esfuerzo terapéutico son rechazadas por paciente o representante legal, que es como un poco la misma situación. También el médico, apelando al comité de ética, puede desistir de ser tratante de una persona si es que tiene algún conflicto de tipo personal, si es que hay algún tipo de objeción de conciencia, por ejemplo. Todo eso se ve por el comité de ética y tiene que quedar en documento escrito. En cuanto a los deberes de los pacientes, está el deber de respetar el reglamento interno, que esto no solamente se hace extensivo al paciente o a la paciente, sino que a todos los familiares y cuidadores y quienes visiten el hospital. El deber de informarse, que si bien el hospital tiene el derecho, el deber, como dije, de informarle al paciente de los valores de las prestaciones, etcétera, el paciente igual tiene el deber de informarse respecto del funcionamiento interno de cada institución a la que va a acudir y de los financiamientos. Tiene el deber de cuidar las instalaciones también y de respetar a todo el personal, no solamente el personal médico que lo atiende, sino que también el personal administrativo y los auxiliares, que son todos partes del equipo de salud. Eso. ¿Quique? Cerrando la ventana para evitar el ruido de afuera. Voy a compartir pantalla entonces. Y... ¿Quién es iPhone? Hay un iPhone de Tamara, hay un iPhone de Sebastián, y hay un iPhone de Sole, pero hay un iPhone ¿Aló? que está sin nombre. Puede ser el mío. ¿De quién? De la doctora Batsman. Ah, ya, ok. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí. Sí. Perfecto. Ya. Bueno, entonces a continuación de la presentación de la Katy, que era de derechos y deberes del paciente, a mí se me encargó hablar de la importancia del consentimiento informado. Ya. El consentimiento informado, en resumen, es un documento muy importante y tiene varios ítems porque es importante. El primero es porque es un registro escrito del acto del consentimiento y por lo tanto debe estar siempre en la ficha. Además, tiene una importancia de la relación médico-paciente, y es el registro en el cual queda la constancia en que el médico le explica al paciente el procedimiento al cual se va a efectuar y el paciente después acepta. Además, tiene una importancia médico-legal, porque, como se acaba de explicar, los pacientes tienen derecho a la información de sus tratamientos, por lo tanto, debe estar el registro de que el paciente aceptó hacerse este tratamiento. Tiene una importancia desde el punto de vista administrativa, y ahí entra todo el proceso de la acreditación continua de los hospitales, por todo lo que se acaba de explicar de la importancia de este documento, y por supuesto también tiene una importancia que no voy a detallar en este momento, que es la importancia de la investigación clínica, ¿ya? El consentimiento informado no es un documento solo administrativo a firmar, y en ningún caso es un documento de protección judicial. ¿Ya? Y eso es como, creo que el principal mensaje que quiero transmitir en la presentación de lo que revisé, que principalmente son documentos de ética más que medicina legal. Y esto tiene que ver con un cambio del enfoque de la medicina que quizás que viene como todavía en transición, digámoslo de alguna forma, donde antes era una medicina más paternalista del pasado, que probablemente hace 50 años atrás prácticamente no existía el consentimiento informado, al enfoque actual, que es la medicina centrada en el paciente, que es el enfoque presente, y por lo tanto, sí o sí, él es
el que tiene que decidir al final lo que se hace con su tratamiento. Entonces, ¿qué es el consentimiento informado? Tengo dos definiciones. El consentimiento informado, destaqué las palabras en negrita que creo que son importantes, es un proceso, ¿ya? No es un papel, mediante el cual el médico u otro profesional comunica al paciente sus opciones de tratamiento a raíz de su diagnóstico y permite al paciente valorar las alternativas propuestas, buscando la mejor concordancia entre los valores propios del paciente, las alternativas existentes y los diferentes pronósticos que implican cada una de estas alternativas. La edición del año 84, el Manual de Ética del Colegio Médico Americano, también da una definición similar. Dice que el consentimiento informado consiste en la explicación a un paciente atento y normalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados para, a continuación, solicitarle su aprobación para ser sometido a esos procedimientos. La presentación de la información al paciente debe ser comprensible y no sesgada. La colaboración del paciente debe ser conseguida sin coerción y el médico no debe sacar, por supuesto, partido de su potencial dominancia psicológica del paciente. ¿Por qué es necesario entonces que exista el consentimiento informado? Por el derecho de los pacientes a ser informados de las alternativas que dispone para su tratamiento y la relación riesgo-beneficio de cada una de ellas. Y el otro punto muy importante es que es por el deber de los médicos a informar a sus pacientes. Y eso es lo que acaba de enfatizar la Katy con la ley. Y también porque después de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Nuremberg determinó que nunca más una persona debiera ser sometida a una experimentación sin su consentimiento, eso en el ámbito de lo que es investigación clínica. Entonces, mucho de las investigaciones con respecto al consentimiento informado hablan de ética más que de medicina legal, que era lo que yo pensaba encontrar. Y hace mucho énfasis en que el consentimiento informado se basa en una buena comunicación, y es la conformidad libre, voluntaria y consciente después de recibir una información adecuada. ¿Ya? Eso es el consentimiento informado. Tiene como propósito dejar en evidencia la participación libre e informada del paciente, y no la obtención de un documento de salvaguardia. Esta noticia la puse como hito histórico, digamos, en Chile. Creo que varios de ustedes la deben conocer. Del año 93, hay un juez de la Corte Suprema, se somete a una cirugía de cadera, y en resumen, hubo un error y el paciente lo posicionaron para el lado derecho y le iban a operar la cadera izquierda, por dar un ejemplo. Se opera de esa cadera, después se dan cuenta que era la cadera contraria, por lo tanto en la misma cirugía operan la otra cadera, y obviamente después al despertarse el juez dijo que él no había dado su consentimiento para que lo operaran de las dos caderas al mismo tiempo. El detalle es que efectivamente igual tenía artrosis en ambas caderas, igual se iba a operar de ambas caderas, pero él no dio el consentimiento para eso. Por lo tanto se hizo una demanda y por supuesto que ganó. Obviamente aquí no hubo un error en el registro del consentimiento informado, sino que hubo una diferencia, digamos, con lo que se hizo finalmente. Incluso se involucró al anestesista de este caso, porque el doctor, digamos, llegó cuando el paciente ya estaba anestesiado y dormido. Pero aún así también, digamos, médico legalmente, obviamente tenía todas las de perder. Y es del año 93, digamos, en adelante, que hay un gran énfasis en todo lo que es consentimiento informado, al menos como conciencia colectiva. Entonces, el consentimiento informado debe estar siempre presente en la ficha clínica del paciente. La ficha clínica es un documento reservado y confidencial, sujeta a secreto profesional. La información de la ficha clínica le pertenece al paciente, ¿ya? Y el establecimiento de salud y su director son los custodios de tales documentos, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, el director del Hospital Van Buren delega la responsabilidad de lo que pasa en la ficha clínica en el director de servicio, y la jefa de residente, en este caso son el doctor Parra y la doctora Bachman, y por eso ellos están supervisando siempre que todos los documentos, no solamente el consentimiento informado, estén en regla. Estudios prospectivos y retrospectivos, eso en el ámbito de investigación, que requieran el uso de la ficha clínica, exigen un consentimiento informado del mismo. Entonces, ¿qué debe tener
y que tiene que estar muy bien escrito en el consentimiento informado. Primero, el procedimiento a efectuar, y se pueden detallar eventuales alternativas si es que la cirugía así lo puede realizar. También es importante que estén claros o explicado de alguna forma el riesgo de complicaciones, ojalá con su porcentaje de probabilidad, por decir algo, 5% complicaciones menores y 1% complicaciones mayores. El punto 3 tiene que estar bien identificado, es decir, el nombre completo, nombre y 2 apellidos y firma del paciente, ¿ya? Si es que el paciente es menor de edad o incapaz de consentir, debe identificarse también con nombre completo y firma del tutor legal. Y, punto 5, todo consentimiento informado también debe tener una identificación clara, es decir, nombre y 2 apellidos y firma del médico que realiza el procedimiento. Eso los apellidos lo destaco, sobre todo si es que tienen un timbre que diga solamente su nombre y su primer apellido, tienen que completarlo a mano. Tiene que estar la fecha y tiene que estar el espacio para revocar el consentimiento. Y como ya dijo la Katy, en caso de una emergencia vital, de todas formas, debe quedar el documento del consentimiento informado en la ficha que registra que fue una urgencia, ¿ya? Aunque no se haga el proceso con las firmas correspondientes, sobre todo del paciente. Puse el ejemplo del caso en cuestión, digamos, para ejemplo, de el formato, para los que no lo conocen, del consentimiento del Van Buren, el cual obviamente lo dejé yo de forma incompleta. La doctora Bachman ya me lo informó, ya le pedí disculpas al respecto y lo pongo aquí como ejemplo. Como pueden ver, obviamente falta la parte superior, que es donde no está descrito el procedimiento ni el diagnóstico del paciente. Obviamente esto no es un hecho aislado y ocurre, digamos, con cierta frecuencia, por eso lo cual estamos aquí conversando. Aquí hay otro ejemplo donde desconozco de quién es este consentimiento, donde no está claro tampoco el nombre del tratante, y también está en blanco la parte del procedimiento y el diagnóstico. Lo que sí me llama la atención, quizás en ambos casos, el nombre y el root de la paciente y la firma de la paciente está hecho con un lápiz distinto al del médico, y eso solamente como un tema de cómo se hace el proceso, obviamente. Puede ser que en algunos casos me ha tocado ver que me pidan, falta la firma del consentimiento, falta la firma del médico, porque quizás proactivamente, no sé, la matrona o alguien antes le saca la firma a la paciente. En ningún caso es una justificación, porque obviamente el consentimiento informado es, como ya lo dije, un acto médico y debe ser la paciente informada y llenarse consentimiento junto con la paciente, y el médico que realiza que firma el consentimiento tiene que firmarlo claramente y firmarlo junto con la paciente y después de la consejería. Eso es el espíritu del consentimiento informado. Aquí puse otro ejemplo donde aquí está cumpliendo con lo que se acaba de decir, y lo quise destacar porque en el fondo esta es una paciente que tiene un tumor abdominal con una sospecha de un cáncer de ovario, y el diagnóstico es del procedimiento a efectuar una citorreducción multivisceral con eventual ostomías. Eso es lo que quise destacar porque muchas veces se nos olvida como poner las eventuales cosas poco frecuentes que pueden ocurrir en una cirugía. Y por ejemplo puede ser una histerectomía vaginal, pero se nos olvida poner que si es que no es posible hacerlo vaginal, eventualmente tiene que terminar por vía abdominal. Y eso es importante dejarlo registrado. Entonces, ¿qué errores pueden ocurrir? Lo más grave es que haya una ausencia de consentimiento informado. O sea, por la razón que sea, se perdió, nunca se hizo, pero no está, ¿ya? Y eso obviamente es algo grave desde el punto de vista de todas las importancias que acabamos de decir, y por eso obviamente siempre la matrona antes de que suba la paciente a pabellón y la enfermera cuando llega a pabellón no pasan a la paciente a pabellón si no tiene su consentimiento firmado por paciente y médico. El segundo punto es que el consentimiento esté incompleto, que para efectos prácticos también no sirve, digamos, porque tiene que quedar claro con todos los puntos que acabo de mencionar. El tercer punto, que quizás es lo más frecuente que hay de error, es que el consentimiento está completo, digamos todos los espacios, pero de forma errónea. Ahí lo más frecuente son las abreviaturas. Por ejemplo, si es que una paciente primigesta con un embarazo de 39 semanas y está podálico, no se puede poner PG en 39 semanas podálico, tiene que escribirse completamente el diagnóstico. Que esté solo la firma del médico.
sin el nombre, y que el nombre del médico esté completo, como dije, nombre y 2 apellidos. Que el procedimiento esté parcialmente escrito, por ejemplo, o que sea, sea una cesárea más salpingo ligadura y el consentimiento solamente diga cesárea. Y las alternativas de vía de acceso quirúrgico, como ya dije, por ejemplo, que sea inicio en estrictomía vaginal y después se tenga que convertir a abdominal. Y el cuarto punto, que no es tan raro, es que el consentimiento esté todo bien firmado, todo bien realizado, sin abreviatura, etcétera, etcétera, pero el paciente refiere que la explicación fue poco clara del médico que realiza el procedimiento. Es decir, chuta, yo no entendí bien, o a mí el doctor cuando me firmó el consentimiento me dijo una cosa distinta, y eso también es algo que no debería ocurrir. Como conclusiones, el consentimiento es una importante forma de dejar en evidencia el interés por el cuidado del paciente y de la preocupación por la previsibilidad clínica. Ahí sobre todo haciendo énfasis en las distintas cosas que pueden ocurrir dentro de la cirugía. El consentimiento informado es el registro escrito que refleja un acto médico, ¿ya? Y eso está así súper enfatizado y debe ser así. O sea, si a ustedes les piden firmar un consentimiento que ya está escrito parcialmente, o que la matrona le sacó la firma a la paciente para sacar, digamos, para acelerar el proceso, deberían volver a confirmar que, digamos, que la paciente entendió la cirugía, entendió su diagnóstico, para que en fondo quede todo bien registrado y bien explicado. Idealmente debe ser firmado por el paciente y por el médico, que indica el procedimiento, y que ojalá sea el mismo que lo realizará, como primer cirujano en el mismo momento, como ya dije, posterior a una consejería adecuada. Eso. Bien, súper bien. Pau, Connie, o la Maritza, ¿algún comentario? ¿Me puedo comentar? Bueno, muchas gracias, Catherine. Ahora sí, perdón. Ya, bueno, muchas gracias, Catherine, muchas gracias, Enrique, por la presentación. Creo que estas temáticas son fundamentales, la verdad que nunca las habíamos abordado en el programa de formación. Muy interesante la presentación, sobre todo de consentimiento informado. Creo que la ley de derechos y deberes algo la había revisado, pero la verdad de consentimiento informado, mi conocimiento era en realidad de sentido común, ¿ya? Súper importante para ustedes que son en el fondo las generaciones jóvenes y futuros ginecólogos de la región, lo que mostró Enrique respecto al cambio que ha habido en el modo, en el fondo, de realizar la medicina hoy en día, que es centrar en el paciente. Y creo que claramente respecto al consentimiento estamos en deuda, sobre todo a veces uno se justifica por la carga asistencial, pero la verdad es que no puede ser evidentemente un consentimiento informado sin diagnóstico. Si uno ve las estructuras de los consentimientos informados, claramente las complicaciones, por ejemplo, nunca se describen y no están por escrito. Recuerdo, por ejemplo, las pacientes con placentas acretas, que habitualmente ahí uno también le pone dentro de la misma caseta en el fondo, uno escribe eventual histerectomía porque es un caso evidente, en el fondo con alta probabilidad de complicaciones, y claramente esa paciente tiene que saber su riesgo. Pero si uno se pone a pensar en todos los procedimientos que tenemos en nuestra especialidad en particular, hay muchos que pueden tener complicaciones. Entonces, cualquier histerectomía en realidad debiese estar por escrito que existe un riesgo en el fondo de lesión vesical, de lesión en el fondo de otros órganos vecinos, y en la misma cesárea, que es una cirugía que los pacientes consideran que es una cirugía muy fácil. No es fácil, es una cirugía mayor, y por lo tanto tiene complicaciones. Es importante comentársela a las pacientes, porque cuando sale algo mal, y además si no queda por escrito, evidentemente puede tener complicaciones. Así que los felicito, súper buena la revisión, y creo que también todas estas cosas, la idea es ir sugiriendo a los mismos servicios eventuales cambios, eventuales mejoras en los protocolos. Y mi concepto, por lo menos en el Hospital Gustavo Frique, ahora es explícito que ustedes no están autorizados para firmar consentimiento. Yo sé que muchos han firmado, pero ahora con el nuevo protocolo de supervisión, que ustedes deben haber revisado porque se los enviamos, claramente no están sus atribuciones firmar consentimientos informados, ya, porque además no van de primeros cirujanos tampoco en los protocolos. Por lo tanto, no corresponde que ustedes hagan el consentimiento. Es algo que también tenemos que socializar con todos los turnos. Eso. Súper. Bueno, yo también los quiero felicitar. Creo que las dos presentaciones estuvieron buenas.
También agradecer la presencia en este caso de la doctora Batzman, del doctor Riele y de la Connie, pero sobre todo también entender que la idea de esta presentación, tal cual como se reforzó, no es por un acto burocrático, ¿ya? La verdad es que la medicina está cambiando hace rato y por otra parte se ha perdido el concepto un poco de la relación médico-paciente y tomarse el tiempo de lo que significa explicar los procedimientos, tanto como los riesgos, los beneficios y tener una calidad y un profesionalismo a la altura de lo que conlleva. Eso implica darse el tiempo, explicar, saber a quién están operando, el nombre de la paciente y todo lo que ya se hizo ahora, ¿no es cierto? Y se explicó con detalle. Solamente recalcar también que Enrique lo dijo, pero lo insisto, en mi caso, sobre todo por cirugía mamaria, pero la lateralidad es fundamental. Ya, o sea, se dijo el caso de la cadera, pero no olviden, en el caso cirugías oncológicas de gine-onco, mama, embarazos ectópicos, lo que sea, donde existe una lateralidad, es fundamental ponerlo, ¿ya? Y eso también va de la mano con la pauta de seguridad, que también es un concepto que a poco queremos ir incorporando. La pauta de seguridad o el checklist es algo que va sí o sí de la mano también con conocer al paciente que estamos operando. ¿Ya? También me sumo a lo que dice la doctora Kuff, en el caso del Hospital Van Buren tampoco están autorizados en este momento a firmar los consentimientos informados, hasta nuevo aviso por lo menos, y también los estamos socializando con todos los turnos y con los residentes, ¿ya? Así que sea una instancia de aprendizaje, un feedback para todos, para ustedes, para nosotros como residentes también, y principalmente eso. Gracias, Paola. Maritza, ¿tú quieres comentar algo? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. Bueno, yo quería felicitar a los chiquillos porque encuentro que fue muy buena la exposición que hicieron y nos pusieron en cuál era la realidad y necesidad para hacer el consentimiento, y que dejaron muy en claro que no era solo el llenar un papel, que tenía que tener ciertas características. Creo que es súper importante en la beca no solo aprender a operar o hacer buenos diagnósticos, sino que también que aprender el trato con los pacientes, las importancias médico-legales que día a día nos van surgiendo en la especialidad. Cada vez nos vamos a ver expuestos más a las cosas médico-legales, y siempre la buena relación que se establece con los pacientes, y dentro de esto está lo del consentimiento que uno les explica, nos permite muchas veces resolver situaciones complicadas cuando las cosas no salen como uno quisiera. Y eso lleva muchas veces a disminuir demandas, y que en el fondo la relación que se establece con el paciente es mucho mejor. Así que yo los invito a seguir en este camino, y agradecida de que hayan acogido nuestra solicitud, que no lo hayan tomado solo como un reto de que no se hizo un papel, sino que este fondo que hay detrás de lo que significa el consentimiento. También mencionarles que nosotros como hospital tenemos ciertas metas que cumplir anualmente, y dentro de las metas está el consentimiento informado. Entonces, mes a mes, a Santiago le eligen 30 fichas al azar y tiene que ir haciendo un checklist si los consentimientos están completos o no, porque está dentro de nuestros compromisos de gestión. Así que también tiene esa otra importancia administrativa. Así que los felicito, chiquillos, y muchas gracias. Gracias, Maritza. Bueno, yo creo que está casi todo dicho. Me gustaría agregar que, en general, este es un proceso que se da en el marco de la relación médico-paciente. Ustedes como cirujanos y el paciente que recibe la información de la cirugía que ustedes le van a proponer. Habitualmente se da en el contexto de una consulta, de una cirugía programada. Y en ese sentido se cumple con todo el proceso, habitualmente cuando uno hace el ingreso, ya sea en el hospital, en la actividad pública, como en la actividad privada. Ustedes se van a enfrentar a esto, en que tienen que explicarle el procedimiento que le están proponiendo, le explican
los eventuales riesgos y se procede a explicitarlo en un documento. Eso es el consentimiento informado, con todas las implicancias que explicaron súper bien. Lo único que yo vislumbro de esto es que esa situación no ocurre en los turnos, entonces siempre en los turnos estar atentos, porque no existe esa relación médico-paciente, es una relación transitoria de un día 24 horas. Por lo tanto, es en los turnos donde habitualmente no se completa el proceso como debe. Entonces, si ustedes van a actuar como cirujanos en un turno, tienen el deber, como se explicó, de completar este proceso, y la única justificación para que no se lleve a cabo como corresponde es que fuera una emergencia. Y una emergencia se refiere a un desprendimiento de placenta masivo, o a una rotura uterina, a una eclampsia, a una situación que no dé tiempo. Todas las otras situaciones que requieran un procedimiento quirúrgico dan tiempo para completar el proceso de buena manera, como muy bien explicó tanto Enrique como la Katy. Así que eso, me parece que fue una tarde provechosa, todos aprendimos y muy bien. Muchas gracias por su tiempo, los felicito. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Los compañeros? ¿No? Y para los becados de primero, sobre todo, que están partiendo, ¿sí? Que sea un aprendizaje ya desde ya, y que agarren esto como una oportunidad también. Ya. Eso, chiquillos. Bien. Estamos entonces. Gracias por la Muy bien. participación. Gracias. Chao, gracias por el tiempo. Gracias. Hasta luego. Bueno. Chao. Chao, chao.